A continuación, entonces, se dirige a ustedes la señora Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz, quien realizará la conferencia inaugural ¿Está hoy la persona humana en el corazón del desarrollo? La señora Giovanelli es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Roma, diplomada en Biblioteconomía en la Escuela de la Biblioteca Apostólica Vaticana y diplomada en Ciencias Religiosas en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde 1974 trabaja en el Vaticano. Es experta en políticas de desarrollo y de trabajo de la Organización Mundial del Trabajo, de la Unión Europea y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Actualmente es la mujer laica de más alto rango en el Vaticano, siendo subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz, institución que se ocupa de temas de desarrollo, pobreza y trabajo en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias por la ayuda que me dan, que siempre la necesito. No me preocupe, ya está bien, gracias. Bueno, excelencia, porque ya el arzobispo se ha ido. Ilustres participantes, señor rector, que ya va a volver, y queridos jóvenes amigos que veo muy numerosos y a quien les doy las gracias por ser aquí. Deseo ante todo agradecer cordialmente al rector de la Universidad Católica por el gran honor que me ha conferido al invitarme a abrir el Congreso Social de este año 2012, una invitación que con gran gusto he aceptado después de muchas incertezas en realidad. Y eso pues que la aceptación fue gracias a una dosis de inconsciencia de la cual no sabía estar provista, porque con tantas gentes que a escucharme, eso sí, es un desafío para mí. Pero espero en la amigable indulgencia de parte de todos los ilustres participantes aquí. Como me pidieron una ponencia bastante larga, he pensado darle rápidamente un esquema para no perdernos en los que voy a decir. Antes de todo, le voy a empezar con una mirada al punto de partida, un corto recorrido histórico, y después trato de individuar el sentido del desarrollo según el Papa Benedicto XVI, que ve el desarrollo como una vocación, es decir, él dice el hombre está llamado al desarrollo. Después voy a tratar de individuar sus buenas razones para decir que el hombre está llamado al desarrollo hoy en día. Y yo he visto esto en una serie de fracturas, diríamos, en la fractura del hombre de esta visión antropológica, en la fractura también de la concepción del tiempo, de la duración, y en la fractura de la cultura, que como sabemos es lo que acompaña el desarrollo. Y después voy a ver en cuáles sectores hay que restablecer esta unidad, y los he individuado en la dimensión espiritual, en la dimensión ética y en la dimensión relacional. Y al final, como soy de temperamento optimista, les voy a dar unas indicaciones de unos signos que me parecen ya significativos en el sentido de la recuperación de esta unidad. Entonces voy a empezar con una mirada al punto de partida para
para responder a esa cuestión, que en realidad yo me quedé con el título que me dieron al principio y que decía ¿qué significa que la persona esté en el corazón del desarrollo? Bueno, el contenido es lo mismo, pero tal vez es una visión más positiva. Y de todos modos, iniciaré por tanto con una citación que resale a casi 50 años y que define el desarrollo como la serie, esa es una citación, la serie de pasos para que una población determinada y para las fracciones de población que la componen atraviese de una fase menos humana a una fase más humana, al ritmo más rápido posible, al costo menos elevado posible, teniendo en cuenta la solidaridad entre las fracciones de la población nacional y de la solidaridad entre las naciones. Hay dos buenas razones para comenzar con esta cita que daba sobre el desarrollo. Precisamente hace medio siglo, l'Institut International de Recherche et de Formation en Vue du Développement, el instituto fundado por el padre Louis-Joseph Lebret, grande dominico francés, economista de pensamiento y de acción. La primera razón es el interés y la amistad que el padre Lebret alimentaba por América Latina. Frecuentemente presente en Brasil, realizó numerosos viajes y misiones de consejería y de estudio de las situaciones económicas, también en otros países del subcontinente, entre los cuales Chile. La segunda razón es el vínculo del padre Lebret con la Populorum Progressio. Incluso hoy no se puede hablar de desarrollo y en particular de la visión cristiana del desarrollo sin hacer referencia a la encíclica Populorum Progressio, que constituye un segundo inicio del magisterio social de la Iglesia. El aniversario de su población ha sido, como ya nos ha recordado el señor rector, muy marcado por el de otras dos encíclicas que la han, por así decirlo, actualizado: la Sollicitudo Rei Socialis de 1987 y la Caritas in Veritate. En esta última, que constituirá la tela de fondo de mi intervención, Benedicto XVI precisa, entre otras cosas, la convicción de que Populorum Progressio merezca ser considerada como la rerum novarum de la época contemporánea. Volviendo al padre Lebret y a su influencia sobre la grande encíclica de Pablo VI sobre el desarrollo, quien lo cita expresamente en la nota 15 de la Populorum Progressio, las palabras que hace poco he pronunciado, es decir, paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, son de por sí reveladoras de este influjo. Baste pensar en los números 20 y 21 de la Populorum Progressio. En ellos, el Papa delinea el ideal a conseguir, es decir, el humanismo nuevo, entrando en los detalles de las condiciones menos humanas que, para realizar precisamente un nuevo humanismo, deben hacerse más humanas. Un interesante eco de la amistad entre el padre Lebret y el Papa Montini se descubre en las páginas que el cardenal Pupar le ha dedicado en un reciente pequeño volumen intitulado precisamente Populorum Progressio, entre recuerdos y esperanzas. Permaneciendo aún brevemente en el pasado, quisiera continuar refiriéndome nuevamente al padre Lebret. En la definición de desarrollo que he dado hace unos momentos, decía, teniendo en cuenta la solidaridad entre las fracciones de la población nacional y de la solidaridad entre las naciones. En efecto, lo quiera o no, cada ser humano por su propia naturaleza posee vínculos de solidaridad con otros seres humanos. En su libro póstumo, titulado Développement égale Révolution solidaire, Desarrollo igual Revolución solidaria, para explicar cómo se realizan estos vínculos,
el padre Lebré describe un itinerario que impacta. Partiendo del niño que entra en la solidaridad de dos seres que se han elegido como vínculo vivo que los une aún más, ya procede de uno y de otro formando juntos una sola carne. El padre Lebré pasa a la familia que se extiende a otros niños y que vive entrando entre el pasado y el futuro en unión con otras familias consanguíneas o adquiridas. Luego, pasando a través de la cultura, comprendida no como acto individual, sino como acto de hecho colectivo en la cual el ser humano vive, el padre Lebré diseña el complejo cuadro de las unidades de solidaridad, el clan, la casta, la sociedad global, la sociedad nacional, llegando a expresar la consideración de que el problema de la solidaridad ya no se puede resolver en modo simple de la base familiar al vértice nacional, a través de los grados de la jerarquía. El juego de las dependencias y de las interdependencias se ha complicado a tal grado y sometido a tantas evoluciones que la única solución es la solidaridad universal. También aquí están dos buenas razones para haber hecho referencia a este viejo libro del padre dominico francés. La primera es esta introducción al principio de la solidaridad, de tanto aprecio para Juan Pablo II y tan difusamente tratado por la Sollicitudo Rei Socialis. Una citación por todas, tomada de esta encíclica. La solidaridad no es pues un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La segunda razón está inscrita en el método usado por el padre Lebré para ilustrar la idea de solidaridad, que resulta así absolutamente privada de connotaciones ideológicas. En efecto, es al concepto de familia al que Lebré hace referencia, y más aún en la descripción de la solidaridad que se crea entre esposos, luego entre padres e hijos, y por tanto entre hermanos y sucesivamente con las otras familias hasta alcanzar a toda la familia humana, otro concepto básico de la doctrina social de la Iglesia. En términos, hace esta descripción en términos que definiría afectivos. Definitivamente se escucha hablar más al sacerdote que al economista. Así afirma, dice el padre Lebré, cuando nacen los otros hijos, el afecto por el primero no disminuye. El corazón de los padres se puede abrir cada vez más en la medida en que la familia solidaria crece. He aquí que esta visión de la solidaridad que asume las connotaciones de la fraternidad me permite entrar en la perspectiva que del desarrollo, bajo el perfil que me ha sido solicitado tratar, es ofrecida por la encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, según la cual, como he dicho, el sentido del desarrollo es el de la vocación. Bueno, esta fraternidad es obviamente un concepto cardinal del cristianismo y debería serlo de todo proyecto social cristiano. Piénsese, por ejemplo, en las comunidades cristianas de la época apostólica. En relación al desarrollo de los pueblos, Pablo VI hablaba, de hecho, de deber de fraternidad entre los pueblos, de un mundo enfermo cuyo mal residía menos en la esterilización de los recursos y en su acaparramiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Esta es una cita de la Populorum Progressio, el número 44. Y la fraternidad, a diferencia de la solidaridad
que posee como finalidad el corregir las desigualdades y las injusticias sin ponerlas en discusión, la fraternidad, decía, indica una sociedad genuinamente igualitaria, una igualdad no solo de derechos, sino sobre todo de hecho, en nombre de la eminente dignidad de cada ser humano. Una sociedad fraterna es una sociedad en la cual los privilegios individuales no existen más, donde cada uno se hace cargo del otro. Implica un contacto inmediato con las personas. Reconoce en cada persona uno que es a la vez distinto de mí e igual a mí, distinto porque cada uno es único. En la era de la globalización, Benedicto XVI se pregunta si los seres humanos podrán acaso obtener por sí mismos la fraternidad desde el momento que la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Ahora bien, una fraternidad implica necesariamente una filiación. Diría que es este vínculo que el Papa presupone sin mencionarlo, el que viene a constituir el punto focal de su discurso sobre la persona humana y el desarrollo. En efecto, mientras la razón está en grado de acoger la igualdad entre los seres humanos y establecer una convivencia cívica entre ellos, no alcanza a fundar esa fraternidad sin la cual no se puede realizar un verdadero desarrollo integral, es decir, de todo el hombre y de todos los hombres. Y la fraternidad nace de una vocación trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha amado y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna. Así como, por tanto, la fraternidad posee como origen una vocación que viene de Dios, así también el desarrollo posee un origen trascendente. El hombre no se desarrolla únicamente con sus propias fuerzas, se lee en el número 11 de la Caritas in Veritate, así como no se puede dar sin más el desarrollo desde afuera. Las instituciones creadas por los seres humanos y por ellos consideradas suficientes para garantizar el derecho al desarrollo, en realidad no son suficientes, porque, afirma Benedicto XVI, el desarrollo humano integral es ante todo vocación y, por tanto, comporta que se asuma libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. En esta perspectiva, el recibir precede el hacer, es decir, que el apelo, la llamada de Dios para realizar condiciones de vida más humanas, más dignas de la persona humana creada a su imagen y semejanza, viene primero de cualquier institución, antes de cualquier sistema económico, antes de cualquier producción. Es por tanto necesario que el ser humano esté atento a esta llamada y la acoja para individuar el sentido de los sistemas económicos, el sentido de los sistemas de producción, el sentido del trabajo. Y es solo si son portadoras de sentido que las instituciones se hacen instrumentos verdaderamente útiles para realizar el bien común. Si los bienes son solo bienes, si la economía es solo economía, si el progreso es solo crecimiento, si nada llama todo esto a ser más, y si todo ello no llama a los seres humanos a ser más, las relaciones sociales implosionan sobre sí mismas. Si todo es debido a la casualidad o a la necesidad, el ser humano permanece sordo, la vida no dice ya más nada, y también la sociedad en la cual vive es entonces una suma de individuos y no una verdadera comunidad. La perspectiva del desarrollo comprendido como vocación coloca entonces en modo correcto también la relación del ser humano con la técnica, una relación esencial.
desde el momento que en nuestros días el desarrollo está estrechamente vinculado al progreso tecnológico. Y la técnica es una acción humana, no constituye una fuerza ciega, sino un conjunto de recursos que pueden ser dedicados al bien o al mal, que pueden ser utilizados para dar frutos positivos o también convertirse en instrumento de lucha y de imposición. Todo depende de la libertad responsable del ser humano. Es evidente, por tanto, la importancia del enfoque antropológico. Una antropología reductiva en la cual el ser humano fuera visto como simple fruto de la casualidad, induciría a un uso de los recursos técnicos totalmente distinto respecto de una antropología abierta a la trascendencia y radicada en el valor sagrado de la persona. Pero si es verdad que el proceso de globalización tiende a hacer de la técnica una ideología que elimina el sentido en todo aquello que no ha sido creado por el ser humano, no es menos verdadero que divagar en la utopía de una humanidad tornada al estado de naturaleza original sustrae el progreso de nuestra responsabilidad y anticipa la idea de un mundo sin desarrollo que, en definitiva, expresa desconfianza en el ser humano y en Dios. Sería esto lo que se llama la decrescita, esa teoría del crecimiento. Establecido que el recibir de Dios la vida, la creación, los talentos para transformar la creación, viene primero que todo lo demás, se comprende que el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un proceso dinámico que se puede imaginar como el recorrer el camino hacia una plenitud de la experiencia humana. Se comprende, a final de cuentas, que el desarrollo es el camino para llegar al destino del ser humano y no el punto de llegada. Es en esta perspectiva que Pablo VI entendía el hacer, conocer y tener más para ser más. En fin, la cultura a través de la cual pasa el desarrollo. En efecto, de acuerdo a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, todos los medios con los cuales el ser humano afina y desarrolla las múltiples capacidades de su espíritu y de su cuerpo, todas las medidas con las cuales administra la creación gracias al conocimiento y al trabajo, con los cuales hace más humana la vida social y comunica y conserva con las obras sus experiencias y aspiraciones espirituales, a fin de que puedan servir al progreso de todo el género humano, todo esto es la cultura. En definitiva, el ser humano vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. Se puede decir, por tanto, que la cultura hace al hombre más hombre, de acuerdo a la bien conocida expresión que usó Juan Pablo II en el famoso discurso en la UNESCO en el 1980. Y así entendida, la cultura conduce al hombre sobre el camino del desarrollo. La cultura, comprendida en sentido unitario, es por tanto lo que caracteriza la vida de cada ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier época que él viva. Pero en esta unidad de la cultura se radica, sin embargo, la pluralidad de las culturas, es decir, de culturas distintas, entre ellas que dan vida a particulares formas de convivencia social y política, a distintas formas de desarrollo económico, a específicos significados especialmente de naturaleza religiosa. Ahora bien, la autenticidad de cada cultura humana, el valor del ethos que ella vehicula, es decir, la solidez de su orientación moral, sin la cual no se da el desarrollo integral, se pueden en algún modo medir con su capacidad de respetar los derechos humanos. En primer lugar, de respetar el derecho a la vida con los derechos a él conexos
incluido el derecho a una vida íntegra, incluso desde el punto de vista espiritual, es decir, el derecho a la libertad religiosa. Entonces, paso ahora a detectar las razones que me parece haber individuado para que por las cuales el Santo Padre definió el desarrollo como una vocación. Existen en realidad buenos motivos actualmente para pensar o repensar el desarrollo en términos de vocación. La primera razón es que la cuestión social es hoy una cuestión antropológica. Escribe Benedicto XVI en la Caritas in Veritate: hoy es preciso afirmar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que implica no solo el modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida cada día más expuesta por la biotecnología a la intervención del hombre. Todo ello ha hecho nacer el ser humano moderno un sentimiento de potencia o incluso de omnipotencia, convenciéndole de no deber nada a nadie, de ser él solo autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Pero más allá que con el prodigioso desarrollo de la ciencia y de la técnica, actualmente es necesario también enfrentar las críticas modernas y contemporáneas respecto a la conocibilidad racional y de la existencia misma de Dios, y es necesario tomar conciencia de la profunda distancia histórica y cultural que nos separa de la situación premoderna en la cual el acceso a Dios era pacífico, siendo dado por descontado. La visión de la persona humana, así como siempre la habíamos concebido en la perspectiva cristiana, no es más una visión compartida en el mundo cristiano. Por consiguiente, también la existencia misma de un Dios creador en las sociedades occidentales es puesta cada vez más enquistada. Advierte el Papa al anunciar el año de la fe. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Todo ello posee relevantes consecuencias sobre el desarrollo. Subrayaré solo algunas. En el plano económico, una consecuencia es aquella de hacer coincidir la felicidad con formas inmanentes de bienestar material y de acción social, y de retener que la economía, para funcionar, exija de estar desvinculada de las exigencias de carácter moral, abusando por tanto del instrumento económico. La crisis financiera es un ejemplo clarísimo de las consecuencias que nacen de este desconocimiento de las exigencias éticas. En el plano propiamente social se puede individuar, por ejemplo, en la crisis antropológica, el origen de la cuestión juvenil, cuya motivación profunda puede ser reconocida en la fractura generacional debida precisamente a la crisis del concepto del generar, que está inscrito en lo de la crisis generacional. El general, es decir, del dar la vida. Escribe en este propósito el filósofo italiano Francesco Botturi, dice: sobre la vida naciente y joven se desfoga actualmente el peso definitivo de aquel individualismo moderno cuya ideología no consiste ante todo en la idea del individuo separado, que es por el contrario consecuencia, sino en la idea de la identidad individual que no debe nada a nadie, como si uno naciera de sí mismo y no fuera responsable sino respecto de sí mismo. En fin, el impacto del hecho religioso sobre la sociedad posee también consecuencias políticas. Tomemos, por ejemplo, la democracia occidental. Esta es mucho más que un simple instrumento participativo.
que un instrumento expresión a través del voto de la opinión de la mayoría. Sabemos que la verdad no depende de las cantidades ni de los números. Si la democracia pierde el nexo con los valores de los que es expresión, se transforma en un método ruinoso. Ahora bien, la democracia occidental se ha formado sobre los valores cristianos. Así, con el surgimiento del fenómeno de la secularización, ha continuado a fundarse sobre los mismos valores, reteniéndoles justamente valores naturales, continuando así por un cierto periodo a funcionar. Pero luego, como sostiene Romano Guardini, perdiendo sus presupuestos cristianos, el mecanismo ya no funciona más. Uno de los principales factores de la cuestión antropológica, además, es la pérdida del sentido de la duración, de acuerdo a la expresión de Hannah Arendt. El filósofo francés Fabrice Adjadj, haciéndolas propia, afirma: mi generación se caracteriza precisamente por esta fuga hacia adelante, porque ya no creemos más en el futuro de la especie humana, porque no sabemos si habrá una memoria del futuro de la especie humana, porque no sabemos si habrá un futuro para poder trabajar para los que vendrán. Y por ello buscamos resultados inmediatos, vivimos para el corto plazo, el tiempo de la rapidez. Adjadj individua tres motivos que han provocado esta pérdida. Uno teórico, el darwinismo, o al menos cierta concepción de la evolución que contempla en la especie humana un producto de la casualidad y de la selección natural y por tanto como una cosa que no tiene futuro. Un segundo motivo práctico, el fin del progresismo y de las utopías que han producido los totalitarismos del siglo anterior y que han hecho que no creamos ya en la posibilidad de crear una sociedad perfecta. En fin, un motivo existencial. Vivimos bajo la amenaza de una catástrofe nuclear y ambiental y somos, por tanto, llevados a expresar la precariedad de la existencia humana. También aquí las consecuencias sobre el desarrollo y más precisamente sobre las finanzas y la economía están a la vista de todos. Se lee en una nota publicada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en el otoño del 2008, cuando la crisis se hizo manifiesta, se leen estas frases: entre las causas de la crisis hoy se reconocen tanto el excesivo uso de la palanca financiera por parte de los operadores como la inadecuada consideración de los elementos de riesgo que implica. Sobre todo se reconoce siempre entre las causas de la crisis la fin de la función propia de las finanzas, es decir, de ser puente entre el presente y el futuro, entre el ahorro y la economía real, causas a las cuales hay que añadir el horizonte temporal de referencia de los operadores sustancialmente empequeñecido en la actualidad. No solo eso, también el contexto decisional para los operadores financieros, para los empresarios y para los dirigentes en general sufre de esta tiranía del corto plazo. Y ello repercute sobre el trabajo alienado de los mismos operadores financieros, que deben soportar larguísimas y estresantes horas de trabajo, teniendo a disposición tiempos decisionales cortísimos a fin de obtener resultados positivos los antes posible. La imposibilidad de tener perspectiva a medio y largo plazo, además, cancela también ese sentido de seguridad necesario para crear la confianza, elemento esencial del crédito, de las relaciones entre partner y en ausencia de la cual todo se bloquea, incluida la posibilidad del normal funcionamiento de las empresas productivas. No por nada, la crisis financiera aún en acto ha sido identificada como una crisis de confianza. Esta carencia
de proyección hacia el futuro, hacia el más allá, tiene consecuencias también sobre los estilos de vida que se hacen cada vez más consumistas. No debiendo rendir cuentas a nadie en una vida futura en la cual ya no se cree más de los propios comportamientos, ¿por qué no gozar al máximo del tiempo presente? ¿Por qué abstenerse del consumir desenfrenadamente los bienes producidos y explotar en modo irracional los recursos de la creación? Empalidece así cualquier solidaridad intrageneracional, pero también intergeneracional. Y los impulsos a tener más son mucho mayores que las aspiraciones a ser más. Un ejemplo al respecto, el trabajo dominical. El ritmo del consumo, en efecto, corre el riesgo no solo de poner en peligro el derecho al reposo semanal de los trabajadores, sino también puede hacer venir a menos el sentido de la festividad, del día dedicado al Señor, a los afectos familiares, a las relaciones de amistad y de comunidad que enriquecen el ser humano. Por fin, tercer elemento, una cultura fragmentada. La cultura, lo cual hace al ser humano más plenamente hombre, es decir, el vehículo, por así decirlo, del desarrollo, se presenta actualmente cada vez más fragmentada, en modo tal que el desarrollo corre el riesgo de perder la dirección. En nuestro mundo, embestido totalmente por la globalización, parece acentuarse precisamente a causa de este fenómeno las aspiraciones contrastantes de la humanidad. Por una parte, la atracción hasta la constitución de una misma familia humana y por otra, la exaltación de las diferencias por temor de la homologación. Hay quien percibió en el mayo del año 1968 la manifestación de la fractura entre la cultura contemporánea y el humanismo pluralista. La visión humanista occidental se había fundado, dice el padre Joblin, un anciano jesuita, pero todavía muy valioso. La visión humanista occidental se había fundado hasta entonces sobre la idea de que el ser humano puede llegar a ser más, que el desafío que tiene de frente es aquel del perfeccionamiento de su ser. Conflictos en ocasiones violentos también al interno de las iglesias cristianas se han sucedido durante los siglos para determinar el modelo de acuerdo al cual debería llegar este crecimiento. Subsiguieron los humanismos laicos, pero también estos tenían una convicción común, esa que veía en el ser humano el artífice de su propio destino. Y es aquí que en 1968 se ha interrumpido esta unanimidad. Desde entonces, los seres humanos y las sociedades no miran su destino como una realidad a conquistar, sino como el tener, el poseer desde ahora. Todo ello por la exasperación del rol de ciertas disciplinas, entre las cuales la sociología o la psicología, que son tan útiles a la elaboración de la doctrina social de la Iglesia, pero que son instrumentos y que han exaltado la influencia de los condicionamientos sobre la libertad humana. Se le ha hecho creer al hombre que está condicionado por lo alrededor y que no tiene una libertad propia. Otra vez se vuelve a esta cuestión antropológica. Se constata posteriormente la fragmentación a nivel cognitivo, que constituye una amenaza para la coherencia y, por tanto, para el sentido, el significado profundo de la vida. A los muchísimos conocimientos frecuentemente falta la visión de conjunto, de síntesis. En el nivel del actuar se presenta una amenaza a la necesaria firmeza que tiene consecuencias contrastantes, evasión del compromiso o, por el contrario, el sumergirse en el actuar en modo impulsivo. En el nivel de la afectividad o del corazón se presenta la amenaza contra la armonía interior que puede dar el gozo y la felicidad.
A la cabeza está la fragmentación de los saberes, causa y consecuencia de los sistemas educativos actuales como factor fundamental en la fractura de la cultura contemporánea. Los estudiantes al día de hoy frecuentemente salen de los cursos de estudio con nociones extremadamente particularizadas y analíticas, son muy expertos profesionalmente, pero sin un cuadro del saber ordenado, que es seguramente lo que trata de hacer la Universidad Católica, en cuyo interior cada elemento alcance su justa posición. Desde el punto de vista epistemológico, una de las causas principales de esta disgregación del cuadro del saber es probablemente el venir menos de la filosofía en general y de la metafísica en particular. Solo esta, en realidad, posee la capacidad de mantener unido el saber y de dar unidad a las diferentes disciplinas. La pérdida de este sentido último del educar y por consecuencia la dificultad de realizarlo impulsa a Benedicto XVI a hablar de emergencia educativa. Es en efecto difícil, dice el Papa, transmitir de una generación a otra algo válido, reglas de comportamiento, objetivos creíbles, en un clima generalizado, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien, en definitiva, de la bondad de la vida. El hecho es que educar es más que instruir. Educar es transmitir el sentido de la vida. La universidad, la escuela y también las relaciones entre formación y mundo laboral, si bien necesarias, deben ser repensadas porque la educación posee un valor en sí misma que está antes que los grados académicos. Fuera de esto, cualquier discurso sobre los jóvenes queda, a mi parecer, pura demagogia. De frente a esta fragmentación se presenta la exigencia de restablecer la unidad. Unidad de la persona humana, unidad de la cultura, a fin de que el desarrollo entendido como vía, el desarrollo integral, comprendido como vía maestra, llegue a su destino, es decir, haciendo ser más el ser humano y la familia humana. Para esta finalidad me parece necesario recuperar esencialmente tres dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión ética y la dimensión relacional. Hay un episodio del que he tenido conocimiento al preparar esta presentación que me parece emblemático. Es la Operación Esperanza, realizada en América Latina hace casi 50 años y que tuvo inicio aquí en Chile por iniciativa de Monseñor Manuel Larraín. En 1963, con la ayuda de una recolección de fondos promovida por Frère Roger, el superior de la comunidad de Taizé, esa comunidad ecuménica, Monseñor Larraín y otros obispos latinoamericanos proveyeron de las tierras de sus diócesis a los pobres y realizaron los primeros 12 proyectos de cooperativas agrícolas y de institutos de formación agraria. Y bien, al año siguiente, Monseñor Larraín sugirió a Frère Roger de dar un segundo aspecto a la recolección, no solo participando a la promoción humana de los más pobres, sino también a su crecimiento espiritual. Así, la comunidad de Taizé envió 1 millón de ejemplares del Nuevo Testamento a los mismos pobres que habían beneficiado con la tierra. Un bello ejemplo de solidaridad fraterna y ecuménica para el desarrollo integral de la persona humana. Si este es un ejemplo concreto que recuerda un hecho realizado hace tantos años, el Papa precisamente hace poco ha evidenciado claramente la importancia de la dimensión espiritual en los procesos de desarrollo. Lo ha hecho en Cuba, explicitando la relación entre desarrollo y libertad religiosa, considerada esa última un derecho humano fundamental implícito en el derecho a la vida. Decía entonces Benedicto XVI en La Habana: el derecho a la libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como comunitaria,
manifiesta la unidad de la persona humana que es ciudadano y creyente a la vez. Legitima también que los creyentes ofrezcan una contribución a la edificación de la sociedad. Su refuerzo consolida la convivencia, alimenta la esperanza en un mundo mejor, crea condiciones propias para la paz y el desarrollo armónico, al mismo tiempo que establece bases firmes para afianzar los derechos de las generaciones futuras. En efecto, el desarrollo de los pueblos para hacer verdadero crecimiento en humanidad necesita no solamente de recursos materiales, de medios técnicos, de instituciones culturales, de innovación, de ampliación de las oportunidades de elección, de acuerdo a las enseñanzas de la teoría económica de Amartya Sen, que todos hemos aprendido a conocer. Ciertamente es también necesario todo esto, si no se quiere hablar de un desarrollo abstracto e irrealizable. Pero aún postula que mediante la educación y práctica de las virtudes se hagan posibles a los ciudadanos, a los grupos de personas, buenas elecciones, decisiones precisamente informadas moralmente, lo cual introduce esta segunda dimensión que hay que recuperar, la dimensión ética. Un aspecto fundamental lo indica de nuevo el Papa en la Caritas in Veritate. Pretendiendo demostrar la unitariedad y la continuidad del magisterio social pontificio, con particular atención al de Pablo VI, Benedicto XVI pone en evidencia cómo dos documentos cuyos contenidos no parecen ser propiamente sociales, la Humanae Vitae y la Evangelii Nuntiandi, sean en cambio muy importantes para delinear el sentido plenamente humano del desarrollo. En efecto, en realidad, tales documentos no tratan cuestiones de moral meramente individual. La Humanae Vitae señala los fuertes vínculos entre ética de la vida y ética social, inaugurando, dice el Papa, una temática del magisterio que ha ido tomando cuerpo poco a poco en varios documentos y, por último, en la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II. La Iglesia, afirma también el Papa, propone con fuerza esta relación entre ética de la vida y ética social. Consciente de que no puede tener bases sólidas una sociedad que, mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, se contradice radicalmente aceptando o tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Por otra parte, la cuestión moral se impone por sí misma. En este orden, es decir, el de la crisis financiera y económica que ha investido hace 4 años el mundo occidental desarrollado, repercutiendo posteriormente sobre los países más pobres del planeta. Esta grave crisis, definida crisis entrópica de sentido, encuentra en efecto su origen en múltiples causas, una de las cuales he mencionado hace poco. Sobre la pluralidad y sobre el peso de estas causas hay otras opiniones aún. Algunas subrayan principalmente los errores en las políticas económicas y financieras, otras las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas y financieras. Otras aún atribuyen a derrumbes de naturaleza ética acaecidos en todos los niveles en el cuadro de una economía mundial cada vez más dominada por el utilitarismo y por el materialismo. En los diversos estadios del desarrollo de la crisis se descubre de cualquier manera siempre una combinación de errores técnicos y responsabilidades morales. Esto es una argumentación de una nota que el Pontificio Consejo publicó hace poco sobre la reforma del sistema financiero y monetario internacional con unas propuestas y una invitación a la reflexión más profundizada sobre el tema.
La Caritas in Veritate trata ampliamente la crisis aún en curso, la cual define también como crisis cultural y moral del hombre. La inclusión de este tema es, por otra parte, uno de los motivos por los cuales la encíclica ha sido publicada más tarde de lo que se pensaba y lleva la fecha de 2007 y no la fecha de 2009 y no la de 2007, como se pensaba, como hubiera tenido por el aniversario de la Popular Progressio. Es interesante precisar además que en su desarrollo Benedicto XVI regresa sobre la necesidad de mantener unidas la ética de la vida y la ética social cuando vincula el tema de la vida directamente con la crisis económica. Afirma el número 44, no es correcto considerar el aumento de población como la primera causa del subdesarrollo, incluso desde el punto de vista económico. Baste pensar, por un lado, en la notable disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la edad media que se produce en los países económicamente desarrollados, y por otra, en los signos de crisis que se perciben en las sociedades en la que se constata una preocupante disminución de la natalidad. Ya sabemos, por ejemplo, en Italia y en los países europeos el problema del sistema del welfare con esta baja de natalidad que tenemos. Son numerosas, además, en la encíclica las puntualizaciones en mérito a la relación entre ética y economía. Desearía poner énfasis solo en tres. La primera es el recto comportamiento moral de la persona, tiene recaídas éticas sobre la economía. La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, dice el Papa al número 45. La segunda puntualización, la economía no tiene necesidad de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Por tanto, mucho depende del sistema moral de referencia, es decir, de la visión de la persona humana. Por eso tanto hemos hablado de la cuestión antropológica y de la visión cristiana de la persona. La tercera, el Papa pone en guardia sobre el uso ideológico de la palabra ética, pues así actuando se dejaría entender que son éticas solo aquellas iniciativas que se dicen tales. Conviene esforzarse, advierte también la Caritas in Veritate, no solo para que surjan sectores o segmentos éticos de la economía o de las finanzas, sino para que toda la economía y las finanzas sean éticas, y lo sean no por una etiqueta externa, sino por el respeto de exigencias intrínsecas de su propia naturaleza. Por fin, la dimensión relacional. Es paradójico, pero en la era de las comunicaciones, que es la nuestra, cuando los medios de comunicación se multiplican y en la que tantos de nosotros somos perseguidos a toda hora de la jornada por teléfonos celulares, SMS, email, noticieros que ponen al corriente en tiempo real de lo que sucede en los lugares más desconocidos, y las social networks entrecruzan múltiples amistades y relaciones virtuales, las personas parecen perder progresivamente su capacidad de crear verdaderas relaciones profundas. Esto es grave, porque la dimensión relacional es esencial al fin de que al centro del desarrollo esté la persona y no el individuo, como sucede comúnmente, en especial, diría, en las sociedades evolucionadas, democráticas, respetuosas de los derechos humanos. Se podría aquí abrir un entero capítulo sobre las relaciones entre las cuales sin las cuales la persona no puede vivir una vida plenamente humana, las relaciones con Dios, con sí mismo, con la creación, con sus semejantes. Me limitaré a fijar la atención sobre la importancia de que la persona humana venga siempre considerada por ser insertada en las relaciones con los componentes de su familia, lugar primordial y privilegiado en el cual ella aprende a relacionarse. Desde hace años, en las sociedades occidentales, la familia se encuentra en crisis. Ello no es algo nuevo.
o nunca visto, ya que la institución familiar a lo largo de los siglos ha siempre sufrido transformaciones. Lo que es nuevo, sin embargo, consiste en el hecho que actualmente estas mutaciones se realizan rapidísimamente. Piénsese, por ejemplo, en el fenómeno de la pluralización de las formas familiares que dejan desconcertadas a las personas de mi generación. Ya no se puede más hablar de familias, sino que de familias, por ser politically correct. Sobre el tema de la familia, el profesor Stefano Zamagni, que es un economista católico italiano muy conocido, también en Chile, porque sé que ha venido aquí, y su esposa, la profesora Vera, también economista, han apenas publicado un estudio particularmente interesante. Se titula Familia y Lavoro, Familia y Trabajo. Este volumen, si bien toma como punto de partida la realidad italiana, asume, creo, un valor más amplio porque trata de una cuestión de actualidad en todas partes, aquella de la armonización entre la familia y la vida laboral. Para afrontarlo es necesario, de acuerdo a estos dos estudiosos, un enfoque nuevo. Son necesarios, ante todo, políticas familiares en grado de superar la arcaica configuración economicista de la familia, para la cual la contabilidad nacional ve en la familia la household, registrando las variables relevantes de aquellos que habitan en una misma casa. Y eso no es que forzosamente es una familia. De aquellos que habitan en una misma casa, pero no ve la familia como la family, es decir, el conjunto de relaciones que vinculan entre ellos a los componentes de la familia. Además, sostienen los esposos Zamagni, la institución familiar es el más potente y eficaz generador de valor adjunto social, sin el cual una economía de mercado implosionaría en el lapso de una mañana. Se trata además de descubrir indicadores cualitativos adecuados en la relación a la familia, que si por un lado está condicionada por el ambiente circunstante, por el otro es la agencia más estratégica para la producción de virtudes sociales, entre las cuales la generosidad, el reconocimiento del otro, la paciencia, la constancia, todas virtudes sociales, pero que son necesarias y que se aprenden en la familia porque son necesarias para llevar adelante las interacciones familiares. De frente, luego a los fenómenos como aquel de la disminución de la natalidad, que constituye un grave problema para muchas economías avanzadas, especialmente europeas, y a la pérdida más difundida del valor social de la familia, en la cual no se alcanza a contemplar la sociedad natural fundada sobre el matrimonio y titular de derecho, es necesario considerar a la familia como un bien humano común, un sistema relacional, es decir, un conjunto de personas que son protagonistas de una relación de interacción a través de la cual forman un todo, sin llegar a perder la propia identidad individual. Finalmente, la familia ha de ser considerada como el lugar de la condición humana no sustituible en el orden a los fines del bien común. Por ello, por otra parte, la Santa Sede elaboró ya en 1983 la Carta de los Derechos de la Familia, un documento demasiado olvidado a veces. Bueno, como soy optimista, les dije, le voy a dar al final unos signos que me parece percibir de recuperación de esta unidad. Para finalizar mi presentación, en referencia a la invitación del Santo Padre, que nos anima a afrontar la crisis en modo confiado, más que resignado, y a convertirla en ocasión de nueva proyectualidad, desearía tratar de identificar algunos signos de recuperación, por así decirlo, de las dimensiones que he acentuado precedentemente. Señales que pueden ser interpretadas como tentativos de humanizar el mercado, según la expresión del Papa,
a fin de realizar un desarrollo humano integral del cual la persona humana sea verdaderamente al centro. La recuperación de la relacionalidad, en especial de aquella familiar a la cual he apenas mencionado, introduce a esa lógica del don, que constituye uno de los puntos focales de la encíclica Caritas in Veritate. En efecto, las relaciones inspiradas en la gratitud, que distinguen, al menos en la mayor parte de los casos, las relaciones familiares, aunque no sea siempre así, desafortunadamente, son aquellas que mejor reflejan el concepto de reciprocidad. Concepto este vital para todas las dimensiones de la realidad económica de nuestros días. Como explica el Papa, en la época de la globalización, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común en sus diversas instancias y agentes. Se trata, en definitiva, de una forma concreta y profunda de democracia económica. Esta lógica del don es aquella que ha inspirado e inspira la creación de empresas por parte de personas motivadas esencialmente por el deseo de dar empleo a quien no lo tiene. Por ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho, el padre Arismendarrieta, que ha creado las primeras cooperativas de Mondragón, una experiencia muy interesante y muy valiosa todavía en nuestros días. Hoy es una corporación de cooperativa que dan trabajo a 85,000 personas, o también Chiara Lubich, que diera vida hace 20 años a las empresas inspiradas a la economía de comunión. A este modo de hacer empresa alude el Papa en el número 39 de su encíclica social. En esta categoría de la gratuidad se agregan luego también las diversas empresas sociales no profit, que es auspicable tengan siempre mayor espacio junto a las empresas privadas y a las empresas públicas. Esas comienzan, por otra parte, a tener un lugar importante en las actuales formas de welfare. En realidad, no es simple comprender cómo se pueda conciliar la lógica del don por su naturaleza sin contraparte, o también con una contraparte diversa de la ordinaria, ya es del orden de la reciprocidad fraterna, con el carácter destructivo y simultáneamente constructivo de la actividad productiva que está al centro de la economía. Es por tanto particularmente significativo que notables economistas se hayan dedicado a procurar inserir el don como instrumento de política económica en los modelos explicativos del funcionamiento de la economía global. También en el Pontificio Consejo Justicia y Paz, se ha realizado el año anterior un seminario en el cual estudiosos estadounidenses han reflexionado sobre la lógica del don y el significado del business. Un encuentro que ha generado una publicación apenas salida a la luz titulada Vocation of the Business Leader, de que acabamos de hablar. Otra señal que está en sentido de la recuperación de la relacionalidad es la introducción en el discurso económico de la felicidad y de los bienes relacionales. Se ha caído en cuenta, en efecto, de que también las interacciones económicas, la calidad de la interacción intersubjetiva influencia las decisiones individuales o colectivas y, por tanto, la cualidad del desarrollo económico y civil. En realidad, no hay aún una definición unívoca de estos bienes, pero en todas aquellas existentes la dimensión de la reciprocidad es fundamental. En todo caso, insertar los bienes relacionales en los análisis económicos produce efectos importantes en ámbitos cruciales para la calidad de la vida, de la mediación de la riqueza nacional a aquella de la felicidad, al bienestar subjetivo en los lugares de trabajo, a la arquitectura de la ciudad. Existen, pues, algunas señales de recuperación que van en la dirección de una recomposición de las dos esferas de la economía, considerada en cuanto ciencia social. La recomposición de la esfera económica,
es decir, aquella que considera la economía como una ciencia casi exacta y aquella social. La señal principal me parece ser, así lo podemos decir, el descrédito que padece en nuestros días el PIB como instrumento para mediar la riqueza de un Estado. Emblemático en ese sentido el título del reciente volumen de la filósofa americana Martha Nussbaum, que dice, el título es Creating Capabilities, The Human Development Approach. Traducido significativamente en italiano de otra manera, el título dice crear capacidad, liberarse de la dictadura del PIL, liberarse de la dictadura del PIB. Afirma Luigino Bruni, el teórico de la economía de comunión que vamos a escuchar mañana, escribiendo a propósito de la necesidad del crecimiento para superar la crisis. Cuando se piensa en el crecimiento, normalmente se piensa en el crecimiento del PIB y se equivoca, porque si bien nunca se dice, la crisis que vivimos es generada también por un crecimiento equivocado del PIB. Hoy no tenemos ninguna garantía que relanzar el PIB signifique también aumentar los puestos de trabajo y el bienestar de las personas. Como lo conocemos hoy, el PIB no es más un indicador de bienestar humano en general, ni tampoco un buen indicador de bienestar económicos en la era de las finanzas. A final de cuentas, es necesario adjuntar al PIB otros indicadores, como el grado de instrucción, la esperanza de vida y las desigualdades en la distribución de rédito, que junto al PIB informan el Human Development Index, que ya lo conocemos. Pero no solo, también hay indicadores de calidad que miden calidades inmateriales cruciales tanto para el bienestar individual como para la cohesión social y el buen funcionamiento de la vida social. Indicadores representados por las virtudes cívicas, por el voluntariado, por la confianza. Y aquí la confianza. También aquí Benedicto XVI pone sobre la mesa con pocas palabras la diagnosis. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente con su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado. Y esta pérdida de confianza es algo realmente grave, dice el Papa. Es imperativo, por tanto, restablecer la confianza. Restablecer ante todo la confianza en Dios, sabiendo escuchar su llamada al desarrollo. Luego al ser humano mismo, dotado de razón, que lo pone en grado de estudiar soluciones nuevas y apropiadas a los tiempos difíciles en que vivimos, confianza en su creatividad, y dotado también de capacidad de realizar el bien y de actuar por el bien común. Y la confianza, en este sentido, equivale a la esperanza que nos es donada por la redención y en virtud de la cual podemos afrontar nuestro presente. Y como escribe el Papa en la Spe Salvi, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Un camino a lo largo del cual necesita dejarse guiar por el Señor Jesús, testigo excepcional de aquella caridad en la verdad que es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Agradecemos a la señora Giovanelli. Invitamos al señor rector a que le haga entrega de un regalo para agradecer su conferencia. Se trata de El Evangelio de Chile, como ustedes saben, documento que contiene el Nuevo Testamento y que fue copiado por más de 8.000 chilenos con motivo de las celebraciones que la Iglesia chilena organizó para el bicentenario de nuestro país.